Dani, mira, para empezar, mientras vamos a cortar los vegetales... El pancito para que... Primero vamos a poner a calentar una sartén, ¿sí? Toda la cocción va a pasar en esta sartén. No vamos a utilizar olla, no vamos a utilizar cacerola, porque después te voy a contar el porqué de una sartén y no de una olla. Secretito número 1, cuando pones a calentar la manteca, ¿sí? Lo que le vas a adicionar para evitar que se te queme la manteca, porque se te quema la manteca. Se quema fácil. Se quema fácil, es agregar un chorrito de aceite. Así que un chorrito de aceite en la manteca. ¿Cualquier aceite? Puedes utilizar aceite de girasol, puedes utilizar aceite de oliva, ¿sí? Algún tipo de aceite de maíz, pero a mí me gusta en este caso utilizar un poquito de aceite de oliva, así mantenemos lo tradicional. Qué bueno, entonces si le agrego aceite no se me quema la manteca. No, se me hacen esos bordes negritos. No. Así que qué le vas a agregar un poquito de aceite. Anoten los secretos porque después en el chat de amigas le va a servir, ¿o no? Claro después que lo mandan por ahí. Mira, mientras se va calentando la manteca, en combinación con el aceite, vamos a picar el ajo también. Así que, ingrediente que no puede faltar es el ajo, sí que lo vamos a picar chiquitito. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a sumar en esta etapa del risotto va a complementar el sabor, va a ser como la base del sabor. Así que en ese sentido, lo que le pongas va a ser bienvenido, sin que le robe el protagonismo. Mira. Excelente. Mira, acá le agregué ajo picado, la cebollita, sí, mira cómo se va emulsionando con la manteca. El aroma de la manteca fritando, no, es delicioso. Es riquísimo. Vamos a agregar puerro. El puerro dijimos que es más a gusto de cada uno. Puedes agregar una unidad, puedes agregar medio, sí. Bien. Pero bueno. ¿Qué parte? ¿Todo esto lo vas a usar también, la hoja? Sí, vamos a utilizar todo. Vamos a utilizar todo. Yo lo voy a picar chiquitito porque no quiero que se vea en el risotto. Hoy vamos a hacer uno con anco, así que con anquito. Va a quedar muy rico, así que no le quitemos protagonismo porque el zapallo, si bien es un producto requete económico y riquísimo, muy de acá de Argentina, ¿no? En sus variedades. Lo bueno que tiene también es que le va a dar consistencia, le va a dar color y eso al risotto le va a quedar genial. Así que hoy solamente vamos a utilizar verduras. No hace falta que vayas a visitar al carnicero. Hoy le vamos a dar el descanso al carnicero porque está bueno a veces también disfrutar de los vegetales que tienen un sabor increíble. Es verdad, y a veces te pasa que ya, qué sé yo, no tenés ganas de salir. Ya entraste a casa, volviste a trabajar, querés cocinar con lo que tenés y no tenés ni un pedacito de pollo, ni de carne, ni de nada. Bueno, no importa, lo haces vegetariano y te va a quedar espectacular porque le tengo toda la fe a este risotto. Claro que risotto de zapallo. Mira, condimentamos con un poquito de pimienta, ¿sí? En grano, negra, blanca. Bien. Tenés un mix de pimienta oculto en la alacena que viene con 4 variedades de pimienta, varios colores, también lo podés utilizar, así que va a venir súper bien a la preparación. Mira, acá ya tenemos un pequeño sofrito de puerro. La base del sabor. La base del sabor, Dani. Y lo que vamos a hacer es jugar con 2 ingredientes. Tenemos el arroz y el zapallo. Mira, ahora ¿solo eso le falta a esto? Mira, vamos a agregar parte del arroz. Ajá. Que no lo lavaste. No lo lavé. Este es el arroz largo, el común, ¿sí? El que utilizamos para hacer guisito, arroz con queso, el que le ponemos a todas las recetas. Qué rico. El baratito, bueno, ese arroz vamos a amar hoy porque nos va a deslumbrar, ¿sí? ¿Quieres comprarte el caro? Date el gusto, no hay drama. También. Para acá, ¿puedes darle una precocción al anco? Obvio que si le puedes dar una precocción, lo puedes servir y después hacer un puré. Lo puedes rallar y dejar que se cocine con el arroz o también lo puedes cortar en pequeños cubos y con el movimiento de ir revolviendo el grano de arroz con los vegetales, también se va a ir integrando y va a quedar espectacular. Mientras yo voy cortando, lo que está haciendo Dani es un segundo tips muy importante. Nacarar es marcar el grano del arroz por fuera. Eso va a hacer que tenga el grano sellado, ¿sí? Por fuera, pero es apenitas, ¿eh? Y que realce lo que es el gusto. Así que paso que hay que hacer en un risotto es marcar un poquitito el grano por fuera, ¿sí? Que excelente. No te lleva nada. Nada, y hay que cuidarlo que no se queme, ¿no? Sí, de quemar. Que no se pegue. No se te va a quemar, ¿sí? Así que bien. Tranquila. Hasta cambia un poquito, se pone más blanquito, ¿puede ser? Al nacararlo. Sí. Es más, si no haces risotto y haces solamente el arroz blanco tradicional que haces servido, bueno, le das ese paso previo de marcar el grano, no sabés qué rico queda, ¿sí? Mira, yo estoy cortando el zapallo
lo iba a rallar, pero voy a ponerme a cortar porque corté láminas, voy a cortar tiritas tipo juliana. Sí. Y lo voy a cortar en cuadraditos pequeños, tipo Bruno, ¿ah? Sí. Para que se cocine rápido. Esto, con el movimiento de la cuchara, se va a ir desarmando, Dani. Así que va a quedar como un puré. Te saqué las palabras de la boca. Estamos conectadas, Dani. ¡Qué rico! Pero va a quedar como un puré y le va a dar color, le va a dar la consistencia, la cremosidad espectacular. Vamos a agregar vino blanco Acá tenemos al arroz. Sí. Vino blanco, que si no tenés el vino blanco, no se lo agregás, pero es un... ¿Qué le agrego si no tengo vino blanco? No le pongo No nada. le pongas nada, pero Bien. es un toquecito, es un tono ácido, Sí. sutil, rico. En este caso vamos a utilizar un vino blanco tipo torrontés, que es una de las cepas emblemáticas de la República Argentina. No me hables de cepas, te lo pido por favor. No, pero es muy rico, Dani. Es muy, pero muy rico. Ya hay ciertas palabras que ya no las aceptamos. No. No, pero en esta cepa sí la aceptamos. ¿Y cuánto le ponemos? Y ponele lo que dicta tu corazón. Ay, A ver, no hay, ¿cuánto? no hay que seguir el corazón. Ponele, mirá. vos tirale. Ahí está. Ahí. Mirá cómo se va, ¿sí? Evaporando el alcohol. ¿Cómo te das Claro. cuenta que se evaporó el alcohol? ¿Cómo? Cuando Ya no huele a alcohol. ya no sentís el amarguete, ¿sí? El tono más fuerte del vino. Para cocinar el arroz vamos a necesitar agregar un caldito, un fondo. En este caso vamos a utilizar uno de verdura que nuestro compañero Lucas nos dejó Bien. hecho. A ver, acá tenés dos opciones. El caldo, obviamente, que tiene que tener sabor. Entonces, lo que vos le vas a sumar al arroz es muy importante porque eso va a hacer que nuestro risotto tenga gustito. Claro. Vos querés agregar, no sé, solamente agua, podés hacerlo, ¿sí? Se puede agregar, pero ¿qué pasa? El grano del arroz va a absorber el gustito del vegetal. Entonces, mi recomendación es que mínimamente tenga el sabor de algo, ¿sí? Bien. Pues, ¿no te gusta hacer fondo, no te gusta hacer calditos caseros? Bueno, agarra, comprate los cubitos El cubito. que te salvo las papas y vas a lograr tener un fondo con gustito, un caldo con sabor. No le agregues sal al risotto, chequea primero el gusto del fondo. ¿Por qué? Claro. ¿Qué pasa si yo emocionada digo, no, le voy a agregar sal al risotto, le pongo un montón, a gusto, qué sé yo, y a medida que le voy agregando caldo, si el caldo tenía mucho gustito, mucha sal, nos queda un risotto Sí. saladísimo. No. Entonces, nosotros siempre vamos a estar precavidos, ¿sí? Y tratar de evitar agregar mucha cantidad de sal. Así que primero chequea la cantidad de sal que tiene tu fondo o tu caldito, siempre con sabor. Vamos a agregar de a poco. De a poco, ¿no? Vemos que le estás agregando, digamos, un cucharoncito, absorbe un poquito, otro cucharoncito, ¿no? No es de golpe como quizás otras recetas de arroz que hacemos que le ponemos el doble de agua que de arroz, ¿no? Justo me espoliaste el cuarto ¿Era tips. otro tip? Era otro tip. ¿Por qué? Solemos hacer eso ¿A vos te nosotros. parece? Nos Nosotros espoliamos los saboteamos. datos. Pero es importante lo que dijiste, Dani. ¿Por qué? Porque vos podés agregar toda la olla completa a la sartén, se puede hacer. Pero el secretito de lograr un buen risotto cremoso, riquísimo, es ir agregando el caldo en pocas cantidades. Así Bien. que siempre vas a agregar caldo con sabor, caldo caliente, con el cucharón, de a poquitito y vas a ir revolviendo. Mientras estás escuchando la app de Unife, que estás viendo el noti o estás Claro. viendo el cofre de las ideas, bueno, vas haciendo esta receta que en menos de 20 minutos la vas a tener. Y ahora vamos a darle el toque de ligue Mantequita. con un poquito de manteca. Le vamos a poner una buena Sí. cantidad para que realce el gustito. Si sos de darle con el brazo, sartenía para que se trate de emulsionar. Y también le vamos a Un agregar... peligro. ¿sí? ¿Viste cuando te quieren probar eso? Acá nos falta Lucas, ¿viste? Para que trate de ligar todo. Lucas que tiene en los brazos. Mirá. Vamos a terminar con manteca. Y por último le vamos a poner una muy, pero muy buena cantidad Esta parte es especial. de queso sardo. Así que Qué vamos a darle rico. ese toquecito también riquísimo. Acá tengo un poquito. Vamos a rallar con el grande, así lo hacemos todo rapidito. Sí, qué delicia, por favor. Mirá cómo van cayendo como una lluvia cuando hace 40 grados, que decís, qué linda lluvia. Bueno, así cae este queso, maravillosamente, mirá.